Un fuerte ataque a Merz o con todo no podría empezar este video de mejor manera en los primeros segundos. La escena política en Berlín está empezando a escalar cada vez más y los partidos del gobierno ya están cayendo. Se habla de una apertura del cordón sanitario tanto por parte del SPD como de los verdes y de la izquierda. Y la CDU se está encerrando, ahora está pensando en destruir completamente su propio partido por una jugada que ya, digamos, ha sido condenada a muerte. Y si quieres apoyarme en mi trabajo, déjame un like y suscríbete, significaría mucho para mí. Y yo diría que vamos a ver el primer clip porque la situación para la CDU es ya, diría yo, sin esperanza. Elijo AfD porque lo que también los atrae a la AfD como forma de protesta es la exclusión de la AfD y no las disputas del gobierno federal. Como dijo una vez un politólogo, si quieres destruir completamente a la AfD, entonces hazlo como con los niños. Si les prohíbes algo a los niños, siempre harán exactamente lo que está prohibido. Si le prohíbes algo a la gente, solo mira las crisis desde 2019, siempre harán exactamente lo que está prohibido. Mientras que la otra parte de esta población tiene tanto miedo a las consecuencias que lo hacen con gusto, lo harían, pero simplemente no lo hacen porque tienen miedo a las consecuencias. Y ese es exactamente el mejor ejemplo de cómo, o mejor dicho, por qué ya no se puede detener a la AfD. La simpatía por ese partido está en pleno auge aquí en Alemania, porque cada vez más personas ya no se dejan llevar por la narrativa. Simplemente leemos por encima lo que dice el periódico, pero usted revisa qué es lo que realmente dice el programa del partido. Un momento, aquí me han mentido y eso es algo que poco a poco ha llegado a la CDU, que ni siquiera los jubilados mayores están dispuestos a votar por la CDU en toda la parte oriental de Alemania. Y ahora la CDU, por supuesto, tiene un pánico absoluto de que eso se contagie a los votantes, especialmente en Renania del Norte-Westfalia. Y aquí cada vez más jefes de gobierno regional se han unido para derrocar al canciller Merz. Hay un gran descontento en la CDU. Miembros destacados del partido supuestamente se están reuniendo contra el canciller federal y líder del partido, Friedrich Merz, y según Bild, ya están considerando si es posible reemplazar al jefe de gobierno de Alemania. Por supuesto, una vez más recurrí a mis fuentes y ahora esto tienen que dejar que les caiga como bálsamo. Algunos jefes de gobierno regional y algunos altos cargos de la CDU, sobre todo, ya ni siquiera hablan conmigo. Quiero decir, los jefes de gobierno regional en todo caso no, pero algunos altos cargos de la CDU ya no hablan conmigo porque tienen miedo de que muchas cosas se filtren a la prensa. No necesariamente en mi canal. Ustedes saben que siempre los mantengo bastante al tanto y actualizados. Todavía sigue existiendo el compadrazgo entre ellos. Pero en su mayoría así es en la CDU, todos se han impuesto una mordaza. No es porque les encante quedarse callados, simplemente lo hacen. Y también las votaciones que se hicieron con Friedrich Merz o con Markus Söder se tomaron exactamente de esa manera, porque la prensa no debe enterarse de las tensiones internas. Y si ahora hay disturbios, uno se encierra en habitaciones cara a cara, es decir, en privado, y se lo cuenta a las personas. Ahora se rumora en la CDU, hay que decirlo así. Merz está abierto a las críticas en su contra y al parecer las toma en cuenta, pero no deja que se filtre ni una sola frase, porque tiene miedo de que mañana pueda aparecer en Weltbild o en el Tagesschau. Así de lejos ha llegado ya la CDU. De hecho, está prácticamente incapacitada para actuar y la razón, el ataque del que les hablé al principio, ese viene de la prensa. La prensa logró fortalecer a la AfD y al mismo tiempo destruir tanto a la CDU que los cimientos de este partido están prácticamente en ruinas. Porque ya nadie está dispuesto a criticar públicamente a este canciller. Lo que le pasa a un partido así, no necesito explicárselos. Por cierto, los socialdemócratas, entre otros en Dinamarca, fueron los primeros en hablar con los populistas de derecha y así lograron un gobierno estable. Se tiene la sensación de que en el SPD y los verdes, al menos en los niveles inferiores, no a nivel federal, ya ha habido cierta apertura hacia la AfD, ¿verdad?
Sí, también en la izquierda. Todo comenzó con Mercosur precisamente en el Consejo Europeo. Luego hubo otra votación en el Consejo Europeo. En algunos parlamentos estatales, ahí fue donde ocurrió el escándalo. Eso que intentaron evitar ocurrió hace 2 semanas. En el transcurso de una semana, los verdes no lograron evitar votar 2 veces junto con la AfD en Renania del Norte-Westfalia. La segunda vez se quedaron sentados, pero en general, o sea, una fue en Sajonia-Anhalt, entonces en general el cordón sanitario se está desmoronando en todas partes, porque simplemente se ha notado que ya no puedes gobernar este país con ese cordón sanitario. Y si aquí en Alemania todavía intentas de alguna manera darle la vuelta a la situación, por cierto, el crecimiento económico este año volverá a ser nulo, a pesar de que hay más días laborables. Eso significa que al final de este año realmente estaremos en una depresión. Por cierto, ahora Hendrik Wüst quiere evitar que realmente caigamos en una depresión aquí, pero como se dice, a más tardar a finales de año, para salir de ahí necesitaremos al menos 10 años de duro desempeño económico con medidas de austeridad extremas. Y eso ya se está iniciando, ya no se trata de frenar a la AfD. Ahora se trata de evitar daños, pero claro, solo para sus propios partidos. Eso también lo han reconocido los verdes, la izquierda y el SPD, mientras que el SPD sigue abriéndose cada vez más a la AfD a nivel estatal. La CDU sigue siendo bastante terca. Pero entonces llega este informe. Warken, quien al parecer está planeando una reforma del seguro de cuidados con mayores aportaciones para quienes no tienen hijos. ¿Qué tan desesperado tienes que estar para siquiera proponer algo así? Sí, tengo que... ¿Alguien aquí siquiera lo ha pensado alguna vez? ¿Qué creen ustedes que haría el Tribunal Constitucional si eso no está 100% bien pensado? Más contribuciones para quienes no tienen hijos, y entonces, ¿qué pasa con la tarea de igualdad aquí en Alemania? ¿Y qué creen ustedes sinceramente que harán la izquierda? Y también los verdes y el SPD, sí, ellos seguramente no van a votar a favor y van a destrozar esa propuesta. Eso solo como un comentario al margen. Pero claro, la CDU y el SPD todavía tienen la suerte, sí, de que nadie en el gobierno federal puede acudir al Tribunal Constitucional Federal, porque no. Se puede actuar ilegalmente, actuar en contra de la Constitución. Pero no hay una mayoría ni una minoría que pueda llevar todo esto al Tribunal Constitucional Federal. Sin embargo, y de esto la prensa casi no informa, ya hay muchísimas denuncias actualmente, pero el Tribunal Constitucional Federal aquí en Alemania está tan saturado que en este momento no pueden ocuparse de este gobierno federal. Tienen casos mucho más urgentes que deben resolver en este momento. Así que también aquí, en lo que respecta al presupuesto, cuando este gobierno termine a más tardar después de la legislatura, entonces el Tribunal Constitucional Federal se ocupará de eso, o aproximadamente al final de esta legislatura. Pero lo desesperados que están en este momento ya lo puedes notar con esta nueva iniciativa. ¿Ok? Entonces simplemente tienen que cargar más a aquellos que no tienen hijos. Mientras que ahora, tal vez, y eso también tendría que revisarlo, tal vez sí podría quedarse el seguro familiar, y todo esto se supone que debe aprobarse en menos de 30 días para aliviar la situación. Tengo curiosidad de cómo va a lograrlo. Si eso no funciona y el asunto se va hasta las vacaciones de verano, por cierto, 97 días de vacaciones al año, todo alemán soñaría con eso. Entonces Merz será historia según la rebelión interna de la CDU, porque entonces habrá perdido las elecciones de hecho. ¿Por qué? O Merz se va por su propia voluntad o por una enorme presión. Entonces el SPD también tendría que aprobar a un nuevo candidato. Y aquí es donde está el problema. Lo ideal sería preparar eso en algún momento durante las vacaciones de verano sin decir nada, pero las elecciones son hasta después. ¿Por qué? Tiene que haber una transición y sobre todo, y eso es lo más importante, sí, el SPD tiene que estar de acuerdo con eso. Y el SPD ya ha dejado entrever que está más dispuesto a romper el cordón sanitario que a reconocer a Hendrik Wüst como canciller federal. ¿No lo crees? Échale un vistazo si quieres. He hecho varios videos sobre eso en los últimos días. El SPD quiere ahora, y eso es justo lo que acabamos de saber, romper el cordón sanitario.
Tienen miedo de Hendrik Wüst, o sea, un político que prefiere trabajar con los verdes para llevar al país al desastre, igual que pasó con Renania del Norte-Westfalia. La ideología climática de los verdes combinada con promesas de la CDU que no se cumplen y un país que mentalmente ya está acabado, eliminado, castigado. Los alemanes ya no tienen ganas de ir al parque de la ciudad. ¿Ya viste eso en Duisburgo? Por cierto, eso está prohibido. Ese es el estado federal de Hendrik Wüst. Está estrictamente prohibido hacer parrilladas en el parque de la ciudad en Duisburgo, sí. Pero la policía está impotente y él será nuestro nuevo canciller federal. Ese es el hombre que quiere gobernar este país. Ni siquiera puede gobernar Renania del Norte-Westfalia. Sin embargo, claro, estas personas que no tienen nada que temer de la policía y se ponen por encima de la policía. Bueno, seamos sinceros también. Esas son exactamente las personas que de todos modos votan, por ejemplo, por los verdes o por el SPD, porque de hecho no hacen nada en contra de eso. ¿Qué va a pasar con nuestra hermosa Alemania si Hendrik Wüst asume la Cancillería ahora? Entonces pronto tendremos imágenes como esas en todas partes. Quiero decir, entonces realmente no tenemos que preocuparnos por la ideología climática, ¿verdad? Creo que entonces nadie tendrá que decirnos que solo debemos hacer parrilladas cada 14 días o que algún día... por cierto, ¿te enteraste? En Renania del Norte-Westfalia se está acabando el agua. ¿Eso también? Sí. Y los puentes se están cayendo. Hendrik Wüst tiene que tomar un desvío por la mañana para ir al trabajo. Y así sucesivamente. Ese es el canciller correcto. Y no creo que el SPD vaya a apoyar todo esto. Ya hay otros, por cierto, a esta coalición, como expliqué ayer. Ahora también se ha unido Boris Rhein, que ahora quiere derrocar a este canciller. No quiero olvidarlo. Y hasta Kretschmann, que también dijo que tenemos que derrocar a este canciller. Schulze opina que preferiría que eso sucediera antes de las elecciones, porque creo que uno de los partidos establecidos... Creo que lo hicieron mal al tratar con la AfD. Si llegara a haber un cambio de canciller, no está nada claro cómo reaccionaría la población ante ese paso. Schulze espera que vuelva a haber lo que llaman momentum porque ahora han cambiado algo y la gente volverá a confiar en la CDU. Por cierto, en aquel entonces fue igual con Kissinger, no confundir con Kissinger, sí, pero con Kissinger fue exactamente igual. Él también recibió elogios anticipados, pero después también se fue. Y sí, incluso llegó a tener el 49% en las elecciones federales. Era uno de los políticos más populares, y él tenía un poco más del 13% y 18%, que es lo que Friedrich Merz tiene en este momento. Incluso es más popular que Hendrik Wüst hoy en día. Siempre tenemos que tener eso en cuenta y eso también forma parte de la verdad. Sin embargo, luego pasó a la historia porque el FDP y el SPD pensaron que podían hacerlo mejor. Y luego vino, bueno, ¿saben quién vino después de Kissinger? Y esa estrategia es la que la CDU quiere intentar de nuevo para quizás, tal vez, poder salvar este país. Y Schulze opina que lo mejor sería hacerlo durante el receso de verano, así tal vez pueda lograr algo para las elecciones. Y sí, tengo que decirlo así, casi un 20%, ya casi lo digo. Como se ven las encuestas ahora, una desventaja de casi 20% se puede remontar porque la gente entonces tiene confianza. Sí. Eso es, piensan los de la CDU, ya no viven aquí en Alemania, viven en la luna, viven